en esta parte me interesa más que aprendan sobre el sistema de reproducción en las flores, ¿no? El resto ya es solamente acompañamiento, como por ejemplo la forma de la flor, todo eso. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la flor? Luego, en las siguientes semanas hay una clase de floración, que es otra cosa. Tenemos una clase de floración donde vamos a ver todo lo que es la parte fisiológica. De acá a la siguiente clase empezamos fisiología de vegetal. Entonces, para ubicarnos, la floración es la etapa más importante en el desarrollo de los vegetales. Y especialmente aquellos vegetales que se utilizan en la gran industria. Y lo que desde el inicio de la clase yo les comento, esta clase está dirigida a poder conocer cuál es la morfología y cuál es la fisiología de aquellos vegetales de importancia económica, porque es el área donde ustedes pueden trabajar en adelante. Y en la agroindustria. Entonces, la floración en la agroindustria, obviamente que es la parte más importante. Hay que preparar bien al vegetal para que pueda entrar a la etapa de floración cumpliendo todos los requisitos correspondientes para poder realizar este evento de una manera más óptima. El año pasado, el 2023, fue el año caluroso, recordarán ustedes. Todo el año hizo calor, por lo que hubieron algunos vegetales que no pudieron florecer. Varios vegetales, entre ellos el arándano, el mango, la fresa, que son productos agroindustriales. Él sí se le comentaba seguramente, porque a mí, la verdad, cuando fui a ver las plantaciones de fresa, me dio mucha pena porque hay gente que invierte un montón de dinero por hectárea para tener un producto de exportación, porque es caro. Así como le pagan bien, hay que invertir bien. Entonces entiendo que se invierte 30.000 soles por hectárea de fresa para obtener una buena producción y exportar el producto. Sin embargo, como todo el año hizo calor, no hubo floración. Y se perdió. Las personas que habían invertido 30.000 por hectárea, perdieron. Asimismo, los del arándano. Conversando con un familiar que trabaja en hortifruti, en la parte administrativa, le pregunté sobre el tema. ¿Y cómo le fue el 2023? Me dice, fue muy complejo ese año. ¿Por qué? Porque, la empresa privada establece metas un año antes, ¿no? Con el fin de crecer. Y solamente cuando ustedes trabajan en esa área le dirán, ¿sabes qué? Grace, si tú eres jefe de esta área, ¿sabes qué? Necesito tus metas para el próximo año. Si estoy encargada de laboratorio de tecnología, a ver, ¿cuántas plantas o cuántos plantines elaboras por mes? Bueno, elaboro 1000. ¿Y cuál es tu meta para el año siguiente? Bueno, elaboraré 1200, ¿no? ¿Y ahí qué necesitan? Esto. Ya, ok, ahí está, toma lo que pides y el otro año me produces 1200 plantas o plantines por mes. Esas son las metas que le colocan. Ahora, el cumplimiento de esa meta de Gracie también tiene su beneficio. Gracie, tú cumpliste, ¿no? Ahí entonces toma 20% más de lo que gana. O sea, así funciona. Así funcionan todas las empresas privadas. Entonces, el año 2022 establecieron metas de producción de 30 millones de toneladas de esa empresa. Pero nadie sabía que todo el año iba a ser calor. Y la fresa y el arándano necesita horas luz, menos horas luz para poder florecer. ¿Me entienden? Lo vamos a ver más adelante, pero uno de los requisitos para florecer es las horas luz, lo que se llama fotoperiodo, además de la temperatura. Pero cuando hace verano, ¿cuántas horas luz puede haber al día dentro de las 24 horas? Un cálculo así nomás. 12. ¿De acuerdo? ¿Alguien dice más? ¿Menos? En verano. Verano, 5:30, está clarito, ¿verdad? Por medio de 14 horas, pongámosle más. Y en invierno,
¿Cuántas horas luz? Puede ser 12 horas luz, 12, 13 horas luz. Entonces, el arándano y la fresa necesitan menos horas luz para florecer. Promedio de horas luz de entre 11 horas críticas. Entonces, si hay 12 horas, si hay menos horas luz, o 12 horas crítico, si hay 11 horas luz, bacán, florece. Sin embargo, ese año las horas luz eran muy altas, por lo que el arándano no florecía en la época. Y la fresa tampoco. Y me cuenta que, ¿qué hicieron? Trajeron, porque ellos compran especies ya mejoradas, las compran, las llevan a su laboratorio, plantas madre, y a partir de plantas madre empiezan a hacer plantines. Y esos plantines van a sus cultivos. Hacen biotecnología. Toda la empresa agroindustrial en este momento hace biotecnología vegetal. Y tiene sus laboratorios. Y de ahí sacan. Entonces, cuando observaban que no había no estaba floreciendo las plantas, no supieron qué hacer. Giberelina para inducir la floración. Puede ser. Giberelina nada. Especialistas de Chile, entienden ustedes de Chile, empezaron a meterle una mazamorra de como cuando le ponen a los fisicoculturistas que toman su pichicata. Así. Le hicieron un montón de cosas y lograron inducir floración en arándano. Pero ¿cuánto lograron producir? De la meta que se han planteado, que era 30 millones, solamente lograron producción de 20 millones de toneladas. Le digo, pero que son 10 millones de toneladas, es un montón de dinero. Sí, pues sí, dice. Pero, ahí viene el pero, como todo producto está sometido a la ley de la oferta y la demanda, y como en todo el Perú y parte de Chile, la producción de arándano también disminuyó. ¿Qué pasa cuando hay muy poco producto y hay muchos compradores? Aumenta el precio. Entonces, la ley de la oferta y la demanda pudieron conseguir, qué sé yo, los 30 millones generaban 100 millones de soles de ganancia. Sin embargo, de esos 100 millones de soles que se habían pronosticado para ganar, solamente ganaron 97 o 95 por ahí. Una merma, sí, una merma. 20 millones de toneladas de arándano, pero como les pagaron más, digamos que no sintieron mucho desde el punto de vista económico ya, pero sí lo de la producción. Entonces, parte del conocimiento, parte de la producción biotecnológica con respecto a la producción es primero conocer la anatomía de la flor y cómo funciona la producción. Es lo que vamos a tratar de compartir hoy día con ustedes. Parecía en el mismo video. ¿Gracias? ¿Para qué? Tiene que ir al inicio y poner en el panel de control y todo eso. Sube el volumen. Presione los ajustes, a ver. Ahí. Abajo. X. Ahí está abajo. Allá. En la esquina, a la izquierda. Ya. Ahí presione arriba. La flechita que usted ha presionado. Ya. No. Loco. No. María Fernanda.
Creo que... Pero eso es de la computadora. Puedo intentar. ¿Quiere o no? Ah, pero me quedo acá. No me he hecho nada. A ver, intento. Creo que es así. Si no, ya pues Fecunda comienza un nuevo ciclo de vida en un angiosperma. Las flores presentan explícitas adaptaciones que permiten que se produzca la polinización. Las angiospermas o plantas con flor se caracterizan por tener estructuras reproductoras que se han originado en tiempos evolutivos relativamente recientes, las flores. En el interior de las flores ocurre la fecundación y se forman las semillas. Cada vez que el polen, portado por el viento o por un insecto, entra en contacto con el estigma de una flor de la misma especie y la fecunda, comienza un nuevo ciclo de vida de un angiosperma. Las flores presentan exquisitas adaptaciones que permiten que se produzca la polinización. A diferencia de los órganos reproductores de los animales, que son estructuras permanentes que se desarrollan desde la embriogénesis, las flores son transitorias. Después de la fecundación, algunas partes de la flor se transforman en el fruto, que contiene una o más semillas, mientras otras mueren y se desprenden de la planta madre. En el video de hoy vamos a hablar sobre la estructura de la flor y la doble fecundación. Bienvenidos a una nueva edición de Nutrimente. Las flores completas están formadas por 4 conjuntos de piezas florales: sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Desde una perspectiva evolutiva, las piezas florales se consideran hojas modificadas. Los sépalos forman el cáliz y encierran y protegen a la yema floral en desarrollo. Los pétalos, que con frecuencia están brillantemente coloreados, constituyen la corola. Por dentro de la corola están los estambres, que en conjunto forman el androceo. Cada estambre tiene un filamento en cuyo extremo se encuentra la antera. Los granos de polen formados en la antera son los gametofitos masculinos, que cuando maduran se liberan a través de hendiduras o poros de la antera. Los carpelos son hojas modificadas que en conjunto forman el gineceo. Contienen los gametofitos femeninos. Una sola flor puede tener uno o varios carpelos, separados o fusionados. El gineceo está formado por uno o varios estigmas al que se pueden adherir los granos de polen y un estilo, a lo largo del cual crece el tubo del polen. El gineceo también consta de una base dilatada, el ovario. Dentro del ovario hay uno o más óvulos, cada uno de los cuales contiene un gametofito femenino o saco embrionario con una sola ovocélula u oosfera. Después de que la ovocélula es fecundada, cada óvulo se transforma en una semilla y el ovario en un fruto. La parte que une la flor con el resto de la planta se llama pedúnculo. Un pedúnculo puede contener una única flor o un grupo de flores denominado inflorescencia. En una inflorescencia, cada flor se asienta sobre un pequeño tallo llamado pedicelo. La variedad de flores es enorme. Una flor que contiene estambres y carpelos se conoce como flor perfecta. Las flores imperfectas, por el contrario, tienen sexos separados, es decir, son masculinas, estaminadas, o femeninas, carpeladas. Las especies en las que una misma planta lleva flores masculinas y femeninas se denominan monoicas. Las que llevan flores masculinas y femeninas en plantas separadas son dioicas. El palto o aguacatero es un ejemplo de planta dioica y, como saben los jardineros, para que una planta femenina de palta produzca frutos, hay que plantar cerca de ella una planta masculina que nunca produce frutos.
Por otra parte, se dice que una flor es completa cuando contiene los 4 tipos de hojas modificadas: sépalos, pétalos, estambres y carpelos. Una flor que carece de uno o más de estos tipos de hojas modificadas es una flor incompleta. Una flor hermafrodita o perfecta puede ser completa o incompleta, dependiendo de si posee sépalos y pétalos. Evidentemente, una flor unisexual es siempre incompleta. En otras palabras, aunque posea sépalos y pétalos, siempre carecerá de carpelos o de estambres. La simetría de las flores también es variable. Las flores que presentan una simetría radial se dicen regulares. También se conocen como flores actinomorfas o radiales. En una simetría radial, las partes florales se extienden desde el centro hacia afuera. Algunos ejemplos son las flores del manzano y los tulipanes. Algunas flores presentan una simetría bilateral, que significa que solo pueden dividirse a lo largo de una línea imaginaria que da lugar a 2 partes especularmente idénticas. Se dice que tales flores son irregulares o zigomorfas. Algunos ejemplos son la boca de dragón y numerosas orquídeas. Con frecuencia, la selección natural modifica la estructura floral, reflejando las necesidades o la estructura de los organismos polinizadores. Algunas flores producen néctar azucarado que atrae a los polinizadores. El polen se adhiere al animal, que lo transporta hasta las flores de otras plantas, produciéndose una polinización cruzada. La estructura de muchas flores, modelada mediante selección natural, atrae a ciertos organismos polinizadores que visitarán otras flores producidas por la misma especie vegetal. De igual forma, la estructura de los animales suele reflejar las características que facilitan la obtención de alimento en un tipo particular de planta. Por ejemplo, las flores polinizadas por los colibríes suelen ser largas y el néctar azucarado se encuentra en la parte inferior del tubo floral. Por su parte, los colibríes poseen picos largos que facilitan su acceso al néctar. Las anteras de dichas flores depositan el polen en las plumas de los pájaros. La localización del ovario con respecto a las otras partes de la flor puede ser útil para la clasificación de la misma. Si los estambres, sépalos y pétalos soldados se unen al receptáculo por debajo del ovario, se dice que el androceo es hipógino y el ovario se denomina ovario súpero. Si los estambres, sépalos y pétalos soldados se unen por encima del ovario, se dice que el androceo es epígino. Como el ovario se sitúa por debajo de estas partes, se denomina ovario ínfero. El androceo es perígino cuando las partes se unen a medio camino del ovario. Este se denomina entonces ovario semi-ínfero. Cuando el grano de polen se libera de la antera, habitualmente contiene 3 núcleos haploides, 2 núcleos espermáticos o generativos y un núcleo del tubo o vegetativo. El grano de polen contiene sus propios nutrientes y posee una cubierta externa muy dura que lo protege. Se han encontrado granos intactos en tuberas de miles de años de antigüedad. Por su parte, cada óvulo contiene un gametofito femenino, el cual en muchas especies está formado por 7 células, con un total de 8 núcleos haploides. Una de las 7 células es la ovocélula u ovosfera, que contiene un único núcleo haploide. A cada lado de la ovocélula hay una pequeña célula llamada sinérgida. En el extremo opuesto del gametofito hay 3 células pequeñas, las antípodas. La célula central grande contiene 2 núcleos haploides, llamados núcleos polares, porque se mueven hacia el centro desde cada extremo o polo del gametofito. Una vez en el estigma, el grano de polen germina y bajo la influencia del núcleo del tubo, el tubo polénico crece a través del estilo hasta penetrar en un óvulo. La distancia que recorre este tubo puede ser grande. En el maíz puede alcanzar los 40 centímetros. El número de granos de polen que alcanza el estigma con frecuencia es mayor que el número de óvulos disponibles para la fecundación.
Esto genera una competencia intensa entre los tubos polínicos. Cuando el tubo polínico alcanza el saco embrionario, uno de los núcleos espermáticos penetra en la ovocélula y se une con su núcleo y forma una célula 2N. La ovocélula fecundada o cigoto se desarrolla y forma el embrión, que es el esporófito diploide joven. El segundo núcleo espermático se une con los núcleos polares en un proceso de fusión triple. De la célula triploide resultante se desarrolla un tejido especializado llamado endosperma, que rodea al embrión en desarrollo. Estos fenómenos extraordinarios de fecundación y fusión triple se denominan en conjunto doble fecundación y ocurren solo en las angiospermas. La semilla consiste en el embrión, que se desarrolla a partir de la ovocélula fecundada, el endosperma y la cubierta, la cual se desarrolla a partir de la capa o las capas más externas, los tegumentos internos del óvulo. Al mismo tiempo, el fruto se desarrolla a partir de la pared del ovario, la base del carpelo. Cuando el ovario madura y se transforma en fruto, los pétalos, los estambres y otras partes de la flor generalmente caen. En el próximo video vamos a hablar con más detalle sobre el fruto y la semilla. Si este video te sirvió para aprender o comprender. Entonces, miren, una de las características muy particulares de los vegetales, espermos principalmente, es la doble fecundación. Para que haya en los vegetales se pueden reproducir de dos formas. Puede haber una reproducción asexual y puede haber también una reproducción sexual. ¿Cuándo hablamos de reproducción asexual? Por ejemplo, en aquellos vegetales que se utilizan estacas, reproducción asexual. ¿Estamos? Y en otras, la mayoría se reproducen a través de la forma sexual. Cuando sucede la reproducción asexual, hablamos de solamente un proceso mitótico. Sin embargo, en la reproducción asexual debe haber un proceso meiótico para la obtención de óvulos y la obtención de espermatozoides. En los vegetales, en la reproducción sexual de los vegetales sucede este procedimiento que vamos a compararlo con la reproducción sexual humana. En la reproducción sexual humana tenemos dos adultos pluricelulares en condición diploide. En los vegetales tenemos un esporófito pluricelular también en condición diploide. A partir de este esporófito en condición diploide se hace meiosis para poder obtener esporas en condición haploide. Estas esporas en condición haploide hacen un proceso mitótico, lo que va a culminar con la formación de gametos pluricelulares masculinos y gametos pluricelulares femeninos. La unión de estos dos gametos va a formar un cigoto en condición diploide. Este cigoto en condición diploide va a elaborar una serie de procesos mitóticos para poder obtener nuevamente un esporófito pluricelular en condición diploide. Aquí tenemos las partes de una flor. Somos precisos, tenemos la parte de lo que corresponde al carpelo y la parte que corresponde al estambre. El estambre está conformado por un filamento y una antera que va a contener a los granos de polen. Y por el otro lado, en la parte femenina, tenemos el carpelo, que está conformado por un estigma, por un estilo, y está formado por el ovario, que va a contener los óvulos, principalmente. Entonces, tenemos por aquí los estambres. Si a un estambre le hacemos un corte transversal, vamos a ver estas partes. Es lo que queremos ver en la práctica. Vamos a hacer cortes transversales de los granos de polen que puedan ustedes extraer en diferentes estados para poder determinar cuáles son las diferentes etapas en la formación de los granos de polen para los vegetales centrales. Y al hacer un corte transversal podemos diferenciar ciertas estructuras como las capas que lo van protegiendo los granos de polen. Las más externas el exotecio, más al interno endotecio,
en cada uno de estos granos podemos encontrar 4 diferentes divisiones que se les conoce como sacos polínicos. ¿Qué más tenemos por acá? En el video también se puede observar cuál es la clasificación de las flores de acuerdo a la posición del ovario de una flor. Así, cuando podemos encontrar un ovario llamado súpero. El ovario súpero, ¿por qué? Porque está ubicado sobre los aparatos reproductores masculinos. ¿Cuándo vemos un ovario súpero? Por aquí tenemos. Si los estambres, sépalos y pétalos que se encuentran soldados de un receptáculo por debajo del ovario, ¿qué se dice? Que el perianto o androceo es hipógino y el ovario es súpero. El androceo aquí, el androceo ¿es súpero o es hipógino? ¿Por qué es hipógino acá el androceo? El androceo es hipógino porque la conexión entre todos los estambres está por debajo del ovario. Por eso es hipógino. Y el ovario es súpero porque está sobre el aparato reproductor masculino. Luego tenemos, ¿qué pasa si los estambres y pétalos soldados se unen por encima del ovario? Entonces se dice que el androceo es epígino y el ovario es ínfero. ¿Por qué es epígino el androceo? Porque se forman o se unen por encima del ovario. ¿Ve? Este es el estilo. Por encima del ovario se forma el androceo. Y el ovario está por debajo del androceo. Por eso se llama ovario ínfero. Y luego tenemos un ovario semi-ínfero cuando el androceo se forma, digamos, en la parte central del ovario. Por eso se llama semi-ínfero. Por aquí tenemos una estructura para explicarles nuevamente lo que es la doble fecundación. Tenemos aquí, tenemos la antera al hacer un corte longitudinal y observamos en uno de estos sacos polínicos, observamos vamos a aislar un grano de polen. Un grano de polen, ¿de qué está formado? Está formado por 2 estructuras principalmente. La célula generativa, aquí, y tenemos también la célula del tubo. ¿Qué va a formar la célula generativa? Va a generar espermatozoides. Y la célula del tubo va a generar un tubo polínico que va a crecer y por medio de ese tubo polínico va a transportar a los 2 espermatozoides. En la fase 1 ocurre la polinización. ¿Qué sucede? El grano de polen se asienta sobre el estigma. El estigma ocurre una serie de procesos. ¿Para qué? Para que este estigma identifique al polen. El polen debe ser de la misma especie, obviamente. Entonces hay un proceso de identificación con respecto a intervienen también los iones de calcio y potasio en esa parte. Lo vamos a ver más adelante. Entonces es reconocido el grano de polen e inicia la germinación del grano de polen. ¿Cómo la germinación del grano de polen? Porque empieza a eclosionar un tubo polínico a partir de la célula del tubo, o también se conoce como célula vegetativa. Aquí en la parte del carpelo que tenemos el estilo, tenemos el ovario, por aquí tenemos el megasporocito, el óvulo, y por aquí el megasporocito y recubierto por integumentos. Luego, en el segundo paso, ¿qué tenemos? El grano de polen, y por aquí está creciendo el tubo polínico. Miren, ya creció, y el tubo polínico se va buscando al ovario. El ovario por aquí va, y este tubo polínico transporta a los espermatocitos. Uno de los espermatocitos va a fecundar al ovocito, pero antes de fecundar al ovocito va a tener que atravesar una de las 2 células sinérgicas. Al ovocito lo cuidan 2 células, o lo flanquea 2 células, una a cada costado, que se llaman células sinérgicas. Y el espermatozoide que va a fecundar al ovocito primero debe atravesar una de las células sinérgicas. ¿Por qué, profesor, tiene que atravesar unas células sinérgicas? Porque con eso da inicio a un proceso de, si se quiere decir, terminar de madurar al espermatozoide, o en todo caso terminar de
madurar al ovocito. Tienen esos dos procesos, el hecho de que el espermatocito atraviese la célula sinérgida. Luego que atraviesa la célula sinérgida, fertiliza al ovocito y se forma un embrión en condición diploide. El otro espermatozoide que ingresa por el tubo polínico va en busca de quién? Va en busca del cuerpo polar. El cuerpo polar o la célula polar tiene dos núcleos, más el núcleo o el ADN que proviene del espermatozoide. Entonces aquí se forma una célula triploide con 3 juegos de cromosomas. Por eso se llama doble fecundación, porque en cada fecundación trabajan dos espermatozoides, uno fertiliza al ovocito y el otro al cuerpo polar. ¿Cuál es la función de que fecunde al cuerpo polar? Porque este cuerpo polar más adelante va a formar el endospermo, que viene a ser la estructura que va a alimentar a ese embrión en formación. Recuerden que en cada semilla vamos a encontrar un embrión que está rodeado de endospermo, que está protegido del endospermo. ¿Qué contiene el endospermo? Contiene lípidos, carbohidratos, proteínas. ¿Por qué? Porque este endospermo es el que va a alimentar al embrión para que pueda desarrollarse, para que pueda crecer. Y cuando esta semilla esté expuesto a las condiciones ambientales necesarias, como por ejemplo humedad, temperatura, esta semilla puede emerger, o puede, ¿cómo es la otra palabra? Cuando una semilla empieza su crecimiento, puede germinar, correcto. Eso es lo que va a suceder. Y el endospermo alimenta al embrión. Luego, ¿qué tenemos por aquí? Aquí tenemos ya la fusión de espermatozoide y ovocito, se fusionan, y aquí están los 3 núcleos espermatozoides más 2 núcleos polares, se fusionan para formar el famoso endospermo. A eso se refiere la doble fecundación. Aquí tenemos la formación por aquí de granos de polen y por aquí de ovocito. Aquí nuevamente un corte transversal de la antera, el microsporocito. Este microsporocito hace meiosis, forma microsporas ahora en condición haploide. Se forman 4 microsporas, aquí tenemos 4 microsporas, y una de ellas es la que madura con mayor facilidad, va a crecer y se forma una microspora individual. Esta microspora individual puede hacer una mitosis, solamente una mitosis, para poder formar tanto una célula generativa como la célula del tubo. En la parte femenina, la producción de ovocitos, tenemos un óvulo joven llamado megasporangio. Dense cuenta de algo, cuando hablamos de la parte en hembras es mega, o sea grande, los ovocitos son grandes, en comparación a los espermatozoides que son pequeños, por eso se habla de microspora. En cambio aquí hablaba de megasporocito. Este megasporocito hace meiosis también y va a formar una megaspora funcional y en la parte inferior una megaspora en desintegración. Esta megaspora funcional va a hacer 3 divisiones mitóticas y debería formar 8 células, pero en este caso forma 7 células, pero una de las células tiene 2 núcleos. Hay 8 núcleos, pero distribuidos en 7 células. Por lo que tenemos aquí 1, 2, 3 células aquí, 4 células con la polar. En la parte inferior tenemos las 2 sinérgidas más el ovocito, sería 7 células. Pero en el núcleo polar tenemos 2 núcleos. Repito, en la parte superior, a las células que se encuentran en la parte superior con respecto a la ubicación del ovocito, se denominan células antípodas. Este óvulo está protegido por llamados integumentos, exina e intimo. Y todo ello se reduce a esta imagen, en donde nuevamente podemos encontrar aquí un esporofito maduro en condición diploide. Este esporofito maduro en condición diploide va a florecer, va a formar flores, en este caso una flor que contiene tanto aparato reproductor masculino como femenino. Aquí tenemos un ovario súpero o ínfero.
Súper. Correcto. ¿Y el carpelo? ¿Y el androceo? Hipógino. Correcto. Entonces, tenemos ya la formación de una flor que va a producir ovocitos y espermatozoides. Por este lado tenemos una antera, corte transversal de la antera, lo que vamos a hacer en práctica. Microsporocitos en condición diploide, hace meiosis, forma una microspora en condición haploide. Esa microspora madura y forma célula del tubo más célula generativa. El grano de polen asienta en un estigma, este estigma es reconocido e ingresa y empieza a formar el tubo polinizador. Nótese que aquí hay varios granos de polen, por lo cual pueden crecer muchos o varios tubos polínicos, ¿no? Porque hay uno por grano de polen. Aquí se inicia una competencia, decía el video. Una competencia de quién crece, qué tubo polínico crece más rápido y llega hasta en busca del ovocito. Esta parte, miren, esta parte del crecimiento del tubo polínico también es utilizado en la biotecnología para poder inducir la producción de frutos partenocárpicos. ¿Cómo así? A ver, pónganse en la idea. ¿Qué pasaría si este tubo polínico no crece? ¿El espermatozoide llegará hasta el ovocito? No. ¿Y si no llega el espermatozoide hasta el ovocito, se formarán semillas? No. No. Entonces, esta es la parte que se utiliza en la producción de frutos partenocárpicos, que vienen a ser los frutos sin semillas. Llámese las uvas sin semillas. ¿Qué más hay sin semillas? Naranja guando, mandarina sin semillas, sin pepa, ese producto. Y desde el punto de vista comercial, pues debe ser económico, desde el punto de vista económico debe ser importante, ¿no? Porque siempre lo que no tiene pepa puede ser más caro. Pero no siempre lo que no tiene pepa es bien recibido por el consumidor. Hubo un trabajo inducieron a la partenocarpia a la palta en México y produjeron un montón de paltas sin pepa. Y México, su principal comprador es Estados Unidos, compra su palta. Llegaron las paltas sin pepa a Estados Unidos y nadie lo quería comprar. ¿Por qué? Porque para comprar algo entra por los oídos, por el gusto, ¿no? Como a las mujeres hay que enamorarla por los oídos, por la vista, ¿qué más? Por el gusto, hay que oler rico, añazo, cambiadito, No sé. ¿Cómo te enamoras? No sé, profe. ¿Cómo te has enamorado, dices tú? Con la vintera. Entonces, a ver, ¿qué sucedió? La palta, nosotros tenemos una palta, la forma de la palta es como una guitarrita, ¿no? Bonita, cinturita y caderona. Una palta. Sin embargo, una palta sin pepa ya no tenía las caderotas, ¿no? Estaba así recta. Entonces, la inducción de frutos partenocárpicos originó que la forma de la palta variara. Y para el público, para el cliente, ya es la forma que tiene esa palta sin pepa no gustaba. Solamente la forma, porque el sabor era el mismo, o es el mismo. Más todavía supongo, ¿no? Porque no tiene pepa. Sin embargo, no, ahí perdieron los productores de paltas sin pepa. Pero otros productos sí, ¿no? La uva, sandía creo también es sin pepa, ¿no? Y otros productos también. Entonces por aquí tenemos ya que crece el tubo polínico transportando los espermatozoides y por aquí ya tenemos el núcleo de la ovocélula. Aquí tenemos el parte ya del tubo polínico, los núcleos espermáticos, los núcleos polares. Por acá tenemos la formación del gameto femenino. El megasporangio hace meiosis, forma una megaspora superviviente acompañada de 3 megasporas ya que se van a disolver. Y luego en la maduración de este ovario forma, después de 3 procesos mitóticos, forma 3 células antípodas, una ovocélula, 2 células sinérgidas y 2 núcleos polares. Que finalmente este núcleo polar es fecundado por un espermatozoide
y la ovocélula también es fecundada. A eso se denomina doble fecundación. Luego, ¿qué sucede con este endospermo triploide? Este endospermo, núcleo endospermo triploide se va a convertir en endospermo que va a proteger al embrión. Y cuando se den las condiciones necesarias, este embrión va a emerger y va a formar un nuevo esporofito maduro en condición diploide. A eso se refiere la parte de floración y estructura de la fruta. Eso es así más o menos. En la monocotiledóneis el endosperma no se utiliza durante la formación del embrión, sino que sirve de suministro de alimento a la planta germinante. Y los granos de cereales son importantes como alimento debido a su endospermo rico en almidón. Los cereales como el arroz, el trigo y otros, la cebada. ¿Qué más tenemos? En las angiospermas presentan una forma de doble fecundación que produce un embrión y endosperma. Otro tipo de fecundación tiene lugar en los géneros gimnospermas más parecidos a las angiospermas como efedra y néspera. Esta parte hay que leerla bien, así como la formación de gametos tanto masculino como femenino. Esté fija. Incluso más para Miren bien la imagen, esté fija. Chaito. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse.